El fantasma errante. Quiero comenzar, desafortunadamente hace ya 3 años falleció mi abuela. Esto fue en diciembre. Sí. Y hubo una serie de acontecimientos que pues al día de hoy no me explico y quiero compartirlos con ustedes. A ver, amigo, compártelos. Ella falleció a finales de diciembre. Sí. O sea, ustedes sabrán que la Ciudad de México Uh-huh. el clima es muy difícil, no es un clima crudo, hace mucho frío por lo general. Uh-huh. Cuando ella falleció, pues ya llegamos aquí a la casa porque la veamos y pues estábamos preparando todo, ¿no? En la casa estábamos haciendo limpieza general, estábamos escombrando para arreglar pues donde se iba a velar mi abuela en cuerpo presente, y yo estaba en la planta baja de la casa, estaba haciendo la limpieza general, y en eso vi cómo entró una mariposa chiquita, de esas mariposas blancas que solamente nacen en primavera. ¿Sí las ubican? Sí. Son esas maripositas. ¿No será una palomilla? No, era una mariposa. No, las palomillas son distintas. Okay. Era una mariposa blanquita. Uh-huh. Entró y a su habitación dio la vuelta Uh-huh. y literalmente se salió. Muy bien, sí. Ya cuando estábamos en el velorio, pues cabe mencionar que aquí en la casa hay gatos. Sí. Pero específicamente había un gato que la seguía mucho a ella en vida. Uh-huh. Y pues era un gato que pues siempre la acompañaba, ¿no? ¿A tu abuelita? En sus actividades diarias, sí. Okay. O sea, la acompañaba si estaba comiendo, si estaba recostada, si estaba durmiendo. O sea, era un gato que era muy fiel a ella. Sí. O bueno, le hacía bastante compañía. Sí. En la madrugada eran como las 4 o 5 y ya había menos gente, porque afortunadamente vino mucha gente a despedirse de ella, entre familia, vecinos, amigos. Sí. Pero cuando estábamos en el cuerpo presente velándola, el gato se acercó y literalmente hizo lo mismo que la mariposa, le dio la vuelta a todo el ataúd, al féretro, Uh-huh. y se subió a lo que sería la cabeza del féretro. Se estuvo un rato, la verdad es que no sé cómo contarlo, si fueron minutos y demás. Sí. Y después se fue. Y lo volvió a hacer una segunda vez. A esa a mí ya no me tocó verla. Uh-huh. La primera vez sí. Y pues quería compartirles eso, ¿no? Okay. Muchas veces yo ahora lo reflexiono así, lo pienso, y creo que lo que nosotros vivimos fue precisamente eso. Las formas en que ella se pudo despedir, ¿no? Y sí, la verdad es que fue como algo muy tranquilo. Uh-huh. Y es algo que agradezco. Ok, claro que sí. Entonces, interpretamos la aparición de esta mariposita como una especie de premonición, o esto ya sucedió cuando justo estaban en el velorio. Sucedió cuando mi abuela había fallecido, porque mi abuela falleció en la madrugada. Uh-huh. Y en la mañana estábamos arreglando todas las cosas. Ella falleció en el hospital, entonces Uh-huh. pues en lo que esperábamos la llegada del cuerpo y todo, Uh-huh. ¿no? Estábamos haciendo limpieza general. Sí. Fue en ese inter. Ok, entonces se dio ese fenómeno como si de algún modo tu abuelita se hubiese presentado en forma de mariposa como para despedirlos, rodeó su habitación donde vivió mucho tiempo, ustedes la pudieron apreciar y eso pudiera ser como un mensaje de parte de ella. Pues yo creo que fue efectivamente, yo ahora lo reflexioné, creo que fue esa parte de su esencia que vino a despedirse, ¿no? Ajá, sí. Yo quiero interpretarlo así, o sea, independientemente de la fe que uno practica y demás. Claro. Cuando pasan esas cosas y sobre todo cuando pasa, o sea, ves una mariposa blanca, o sea, una mariposa que en invierno en la Ciudad de México no va a aparecer porque hace bastante frío. Estamos hablando de que eran aproximadamente como las 8:30, 9 de la mañana. Uh-huh. Pues es muy difícil que eso suceda, ¿no? Claro. Sí, amigo, pues eso es una buena posibilidad, lo que tú mencionas, que tal vez fue una manifestación específicamente como
de despedida, como para que les quedara a ustedes ese recuerdo, ¿no? Pero además es algo que los deja tranquilos. Sí. Sí, la realidad es que efectivamente, Gina, como dices, pues es algo que, digo, hasta el día de hoy, a mi mamá la tiene muy tranquila, nosotros también, porque pues en la medida de lo que se pudo, siempre se buscó su bienestar, ¿no? Digo, a veces uno quisiera tener no solamente las mejores condiciones, sino las condiciones óptimas, pero la realidad es que pues siempre hay limitantes, ¿no? Claro. Económicos, de espacio, incluso hasta de tiempo, pero pues sí nos sentimos muy tranquilos. Sí. Quería compartirlo también porque se me hizo incluso más curioso que el mismo gato hiciera la misma acción que la mariposa. Es lo que te iba Y a sobre comentar. todo- Perdón, Sí, te escucho, gracias. ok, bueno, te iba a comentar que la actitud del gato pudiera implicar como que el gato sí estaba siguiendo a tu abuelita, estaba dando un recorrido junto con ella, como despidiéndose ya en espíritu. Sí, o sea, y es lo que a mí me llama mucho la atención. Y sobre todo porque, pues, o sea, uno, independientemente del tipo de mascota que tenga, genera un vínculo. Sí. Pero yo no experimenté ese vínculo tan poderoso o tan fuerte con una mascota. Bueno, que al final del día pues a uno se cuestiona, ¿no? ¿Son tu mascotas o es parte de tu familia? Sí. Yo creo que es parte de tu familia cuando demuestran ese tipo de aprecio. Exactamente. Sí, claro que sí, mi amigo. Pues mi querido Gustavo, muchísimas gracias por tu relato y qué bueno que nos pudimos comunicar nuevamente contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues estaba viendo el tema de hoy. Sí. Y yo tengo una historia que contar. A ver, es un conocido muy muy cercano, o sea, es un amigo, y pues voy a omitir algunos hechos, algunas cosas, y voy a tratar de modificar la historia. Creo que va un poco relacionado. Él hace como unos 15 años vivía con quien era su pareja en ese entonces, su esposa, y bueno, pues vivían con la suegra, o sea, con la mamá de la chica, ¿no? Sí. El detalle es que esta señora tenía una fama muy fuerte, ¿no? En el barrio de practicar, pues, la brujería, si se pudiera llamar así. Con el pasar de los años esta relación se fractura, pero previo a esta separación, que fue muy dolorosa y que a mí me tocó verla, presenciarla, pasaron una serie de acontecimientos. Cuando ellos en un primer momento se salen de la casa de la suegra, se llevan un refrigerador de esos grandotes, China y Nacho, de esos así, de los de lámina. ¿Se lo llevaron? Pesados. Sí. Se lo llevaron, sí sabes, de esos refrigeradores viejísimos, sí sabes a los que me refiero, que sí, y que tenían precisamente la rejilla en la parte de atrás. Okay, cuando van, ¿por qué relato eso? Porque cuando van sacando el refrigerador, precisamente atrás de la rejilla encuentran un frasco de estos del famoso café instantáneo con una serie de líquidos, y venía o sea, abren el frasco, eran como un líquido oleoso, o al menos eso es lo que me platica, aceitoso pues me refiero, y venía con muchos alfileres y con lo que parecía una cabecita, o representaba la cabecita de un humano pequeña, me parece que era de unicel, si no mal lo recuerdo. ¿Era vudú? Venía enrollado, sí, quiero pensar que era como una práctica precisamente de las diferentes denominaciones africanas, no sé cuál. Venía enrollado con un cartoncillo que decía varias veces la oración: ciérrale la boca, ciérrale la boca, ciérrale la boca. Se salen, duran como, ¿qué será?, 3 años viviendo solos. Es cuando ellos se separan y ahí empieza a haber pues una serie de situaciones, ¿no? Pues la primera es que mi amigo pues no encontraba trabajo tan fácilmente.
amanecía con moretones, amanecía con mordidas en diferentes partes del cuerpo. Yo las llegué a ver en el antebrazo. Sí. Y empezaba a pasar ese tipo de situaciones, ¿no? Él se despertaba, tenía pesadillas. Entonces, en ese largo proceso, cuando pues él, por diversas circunstancias, pero sobre todo económicas, decide regresar a la casa de sus padres, y eso es algo que yo presencié. Sí. Yo me percaté de que en la entrada de la casa, o de la entrada, no de la entrada principal, sino de la entrada de la casa, pues no sé cómo decirlo, de las habitaciones de la casa, tenía la dueña de en ese entonces de la casa, tenía muchas plantas de sombra. ¿Por qué describo esto? Porque yo vi cómo se llenaba de gusanos. Vi cómo de la noche a la mañana se llenaban esas plantas de gusanos, pero chiquitos, esos de los que parecen arroz. Ajá, larvas. Y hay larvas, exacto. Y en esa casa había una cantidad de moscas impresionante. Plaga. O sea, de verdad, hiciera o no hiciera calor, hubiera materia orgánica o no, o sea, me refiero a fruta, flores, o sea, esas cosas que sabemos que se descomponen fácilmente a la intemperie. Era una cantidad de moscas que uno de verdad no se lo creía, de verdad. O sea, lejos del asco que te puede dar el ver ese insecto, era una cosa que daba miedo, pavor. Y pues ya, ¿no? O sea, estoy omitiendo cosas porque hay cosas muy fuertes, son muy íntimas de mi amigo. Pasa este proceso y pues no sé, por azares del destino, ellos dan con alguien que los ayuda, ¿no? Que empieza a limpiar la casa y demás, y pues sí, efectivamente resulta que la suegra, o la ex suegra mejor dicho, junto con la hija era la que empezaba a hacer brujería, y se dieron cuenta porque en una de las tantas prácticas, yo me imagino que de limpia, me platiqué que en una vela de cebo, la describo, una vela de cebo, se formó la cara de la suegra. O sea, no quiero decir si fue un retrato igual o no, pero pues yo imagino que él lo interpretó como la cara de la suegra. Tardaron mucho tiempo ellos, pero es que no solamente fue eso, sino que ya en la casa empezaban a pasar cosas. O sea, se escuchaba cómo se caían las famosas canicas en las escaleras, luego les escondían las llaves, ¿no? O empezaban a ver sombras en las recámaras. De este proceso fácil, yo creo que lo que curaron o liberaron la casa y todo esto, porque fue él, su mamá, su papá y sus hermanos, fue un proceso muy largo. Sus hermanos estaban muy chicos, eran menores de edad. Y creo que eso fue lo que los movió realmente. Pero a lo que quiero decir es que cuando al final de esto, en teoría y entre comillas, se logran liberar, mi amigo intenta rehacer su vida, ¿no? Porque pues yo creo que es algo legítimo. Claro, sí. Pero curiosamente, de las dos parejas que yo le conocí, pues con ninguna, o sea, eran relaciones muy inestables y acababan, como diríamos la chaviza, en relaciones tóxicas, ¿no? Uno puede pensar que, pues, o sea, los tiempos han cambiado y que, pues, uno a lo mejor en las relaciones se pone más exigentes, pero, pues, es muy raro lo que pasó. Y lo más curioso es, yo creo que es ahí cuando uno debe tener cuidado cuando piensa hacer el mal, porque, pues, obviamente mi amigo procreó una niña con esta señora, con su expareja. Sí. Sí. Y pues la chica también, yo creo que dentro de esta infancia, pues no sé si por la ausencia del padre, la ausencia del madre, el entorno familiar poco estable, pues también empezó a pasar las de Caín, ¿no? Sí. O sea, también la chavita en este proceso de la adolescencia y juventud, pues vivió cosas muy feas. Entonces, pues yo creo que antes de pensar en hacer ese tipo de cosas, en querer afectar a una persona, pues tenemos que pensar que podemos afectar a una familia, sí, o que se puede afectar incluso a alguien que ni siquiera tiene Belén en el infierno. A la hora pues que dices es mi relato. Sí. Que se liberó, ¿esto cómo lo logró? Porque fueron como varias sesiones.
Gina, te comentaba que fue fácil, yo creo que fue como un año. O sea, y ellos pues empezaron a dejar de ver primero las plagas, porque eso sí me consta que yo lo vi. Dejaron de ver las plagas, ya no se escuchaban los ruidos en la casa, y pues él ya tenía una estabilidad económica, porque de verdad, te lo juro, o sea, él no estaba a veces en un trabajo ni 15 días cuando ya lo corrían por cualquier cosa. O sea, una cosa que no te la crees, y de verdad pasó. O sea, y digo, no sé qué relación pueda tener pues esta parte de lo que ellos descubren en el refrigerador y lo que va pasando subsecuentemente, ¿no? Okay. Y pues es eso. O sea, yo de verdad vi cosas que yo no pensaba ver. O sea, yo nunca pensé ver esto. Por ejemplo, a mí, de lo que yo sí les platico y que puedo afirmar, de ver esas plagas de moscas, esas plagas de gusano, son cosas que a mí nunca se me van a olvidar. Pero es que era una cosa impresionante, de verdad. O sea, no hay forma de describirlo. Tú, a través de haber visto en casa de tu amigo y la experiencia que tuvo, ¿crees que a través de una brujería se puede maldecir a una familia? Pues yo creo que sí, pero también es qué tan fuerte sea tu fe, ¿no, Gina? Exacto. Porque todos los que estamos aquí creemos en lo sobrenatural, así de simple. Por más que uno diga que es escéptico, la realidad es que no es escéptico, porque si uno está aquí y uno está escuchando y uno está relatando, es porque ha vivido experiencias o porque las ha visto. Sí, claro. Yo sí creo que se puede maldecir a alguien, se puede maldecir a una familia, sí, por supuesto, pero yo creo que antes de pensar en eso, en cómo vas a emanar toda esa energía, pues debes de pensar que no afectas a un solo familiar, sino que puedes afectar a terceros, ¿no? Por ejemplo, yo me llevo mucho esta parte de su hija. La verdad es que pues ver cómo sufrió también la chavita y circunstancias que dices, pues es que yo creo que no le tocaba a ella, ¿no? O sea, por mucho que haya sido el enojo de la ex suegra y de su expareja, la verdad es que al final del día también se regresó un poco a la nieta, a la hija, ¿no? O sea, yo creo que también hay que medir nuestras acciones. Por supuesto que también la descendencia puede ser afectada, y de tu misma sangre, ¿no? La nieta, que sí, una pequeñita, qué culpa tenía en la vida, y entonces de decisiones, de prácticas que tienen que ver con el ocultismo, que quieres afectar, pero yo creo que al final de todo eso te está afectando a ti mismo. Aquella persona claro, que hace alguna práctica de este tipo, en un momento dado creerá que ella lo está haciendo a alguien más, pero también se está llevando consigo una consecuencia. Y eso no es lo peor del caso. O sea, qué bueno que llegamos a esa parte. La verdad es que espero que no me escuche la familia, porque de verdad omití muchas cosas. Pero la señora, la ex suegra, falleció hace como 10 años, pero sufrió mucho la señora, ¿sabes? O sea, primero empezó con una trombosis, después empezó con otro tipo de problemas y tardó mucho en fallecer. Ok. La ex suegra. Sí, pues yo creo que también es parte, ¿no?, de este pago de las malas acciones en vida, y desear el mal y hacer algunos actos que son reprobables. Y mira, en este momento tu amigo está en otra condición. Pues sí, afortunadamente sí, te digo, pues yo creo que como todos los humanos, él sigue cometiendo errores, pero pues yo lo veo mucho mejor. Te soy muy honesto, o sea, yo veo que su vida es como la de cualquier otro humano, cotidianamente con errores y aciertos, pero que ahora si él sale adelante, lo puede hacer por sí mismo, pero no como antes, ¿no? Que yo recuerdo, de verdad, era una cosa que no te la creías, de verdad. Sí, por supuesto, y es precisamente el hecho que en este momento nos estés platicando y que sirva de ejemplo para que alguien más también pueda contarnos algo parecido y saber que sí existe un camino y una salida para todos. Por ejemplo, los que somos creyentes, la fortaleza, no nada más decir que crees, sino tener esa convicción fuerte que te pueda proteger ante todo mal. Efectivamente, Gina, como platicábamos el viernes, o sea, yo creo que si existe esta parte de lo sobrenatural,
es la prueba más fehaciente de que Dios existe, de que el Todopoderoso está. Entonces, pues yo creo que si te abandonas en Él, lo demás puede pasar. Podrán pasar mil cosas y te podrán hacer muchas cosas, pero si tú te abandonas a Él, independientemente, insisto, de la denominación que seas o del dogma que practiques, si te abandonas en Él, realmente pones tu vida, ¿no? Pones tu existir en Él, porque confías plenamente. Así es, Gustavo. Oye, pues Mira, muchas gracias por haber nuevamente saludado y escuchado esto que nos compartiste. Es un relato, trataré ahora sí de ser un poco breve. La vez pasada que marqué, sí me tardé mucho porque la historia está muy larga, ahorita es muy corta. Yo me dedico, ya tengo 20 años dedicándome a la magia blanca, si es que se puede llamar blanco, a quitar trabajos, a hacer limpias, a hacer protecciones, a hacer desalojos en domicilios. Y una ocasión yo acompañé a mi novia de ese entonces al panteón. Ahí en ese panteón había una tumba que acababan de usar, acababa de enterrar a la persona. No sabía quién era, no leí, pero sabía que era un hombre. O sea, de esas veces que no te llegue la información, pero tú sabes que lo que está pasando de cierta forma, lo deduces. Entonces yo sabía que era un hombre que había fallecido de una forma inesperada, un hombre joven entre 25 o 30 años. Pero era un hombre joven que trabajaba, o que sin querer estaba trabajando con oscuridad, es decir, era una persona con malos pasos, por decirlo, estaba gobernada por oscuros. Y casi siempre cuando sucede eso, pues los oscuros están buscando a dónde más llegar, ¿verdad? A dónde más poderse alojar, a dónde más poderse meter. Entonces yo llegué, yo no sentía en ese entonces que me estaba siguiendo. Llego a mi casa, hago mi oración de la noche, me duermo, y cuando me duermo siento que se me sube el muerto. Pero no solamente se me subió el muerto, como que la energía, la sombra que ves ahí, sino esa misma persona que yo vi que estaba en el panteón o que acababan de enterrar, estaba arriba de mí. Traté de hacer oración y como que me tapó la boca. Agarré como pude, o mi cuerpo espiritual trató de impulsarlo hacia enfrente. No me lo permitió. Me agarró las muñecas me las sostuvo hacia la cama para que no me pudiera mover, como si estuviera sacando algo de mí. Eso pasó como a las 3, 4 de la mañana de esa misma noche, y yo claramente estaba viendo a la persona que estaba arriba de mí. O sea, no a la persona, sino al espíritu que estaba arriba de mí. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, amigo, claro. Ok. Entonces, pues lo que me levanto a las 3, como eran 3 de la mañana, me levanto, tomo mi daga con la que trabajo, empiezo a hacer sellos en las esquinas, en las ventanas, empiezo a hacer invocaciones al Espíritu Santo, a hacer invocaciones a Padre, a la sangre de Jesucristo, a proteger mi casa y a desalojar ese espíritu que me estaba tratando de atacar, y no solamente de atacar, sino trataba de meterse en mí. Ese es mi pequeño relato. Oye, ser que lo pudiste percibir un ser oscuro en el panteón. Sí, exactamente. Estaba ahí en la tumba, en el panteón, como que viendo a ver quién lo lograba ver o quién lo lograba sentir para poder seguirlo, Y yo, pues obviamente al dedicarme a eso, pues siento lo que hay alrededor, siento lo que la persona, por ejemplo, si yo estoy junto a una persona y a esa persona le duele la cadera, yo siento que le está doliendo la cadera, porque a mí me empieza a doler, empiezo a sentir lo que la persona siente. Entonces, esa persona que estaba en el panteón, yo sabía que ahí estaba, a pesar de que no era una persona de carne y hueso. Se sentía la energía oscura, se sentía la energía negativa, lo denso, lo triste, lo amargo, todo lo que tiene que ver con la oscuridad, la muerte. Okay. Y ya después me siguió y se quiso meter, pero obviamente yo al estar protegido y al dedicarme a esto, pues reaccioné a tiempo, ¿verdad? Reaccioné justo a tiempo. Oye, pero nada más te quería seguir, ¿no te estaba pidiendo ayuda?
No, porque fue un ataque, o sea, fue un ataque, no fue o sea, fue una riña, no fue como que estando ahí, no me pidió ayuda, sino estaba atacándome. Porque sí me ha pasado que, por ejemplo, que a veces o ciertos mensajes que tengo que entregar a familiares o ciertas circunstancias que, por ejemplo, hace tiempo vi a una mujer o escuché a una mujer que me decía que le dijera a la persona que estaba al lado de mí que la disculpara, que la perdonara, que ella no quería que pasara eso. Esa persona murió en un accidente por algo que hizo mal, entonces ella trataba de encontrar ese perdón con la persona que estaba a mi lado. Hay veces que me da miedo decirlo, pero pues al final de cuentas, si me consideran loco, que me consideren loco, porque a veces por no decir las cosas uno queda con el trauma del si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera pasado. Uh-huh. Y afortunadamente siempre que suceden las cosas o que me pasan las cosas, pues son ciertas. Entonces ya llegas a un punto de ese camino donde dices, pues una cosa es coincidencia, pero ya cuando estás llena de coincidencias como el firmamento, quiere decir que algo ahí anda rondando, ¿verdad? Sí, no hay coincidencias, ¿no? Exacto. Sí, ese espíritu no buscaba una ayuda, ese espíritu buscaba, o sea, tenía tanto odio dentro de él que aún no lograba sacarlo y quería seguir atacando. De esas personas que vas por la calle y sin saber te están haciendo pleito, pero pues como ya no tiene carne, pues su forma de atacar era diferente. Claro. ¿Y crees que precisamente fue contigo por lo que te dedicas y entonces quizá, ¿no?, tenga algo que ver? Sí, por la luz que irradias, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando tú estás con Dios, irradias una luz. No es tu luz, porque no eres tú. Es esa luz que al trabajar con Él o al servirle a Él, porque no trabajar con Él, sino al servirle a Él, porque al final de cuentas soy un siervo, hay una luz y esa luz pues llama la atención. Es como un foco en la noche que las maripositas andan ahí rondando, ¿no? Y hay esas maripositas que si buscan una ayuda, hablando en cuanto a espíritus, y hay espíritus que pues que toda su vida todo el tiempo se han dedicado a dañar, que se quieren seguir dañando. Uh-huh. De hecho, cuando me llegan a mi consultorio, pues sí se siente esa densidad, ¿no? A veces cuando traen los espíritus pegados, los traen acompañando, se siente esa energía baja, se ve en su mirada, en su rostro, en su forma de hablar, de cómo algo lo está consumiendo, como una sanguijuela espiritual que le está chupando su energía a su vida. Claro. Oye, pues nosotros te agradecemos, Jesús, que tú que tienes estas historias y vivencias tan frecuentes, precisamente por lo que te dedicas, aquí estés compartiendo. No, al contrario, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por haberme llamado. Gracias a ti. Bendiciones y que tengan una grandísima noche. Dios les bendiga. Igualmente. Amigo. Hola Gina y Nacho. Hola. Por fin me puedo dar tiempo para platicarles esta anécdota. Excelente. Me voy un poco rápido porque está un poco larga. Estamos hablando de hace alrededor de 8 años que ocurrió. Sí, adelante. Para esto nos acabamos de cambiar a nuestra casa nueva aquí en Pachuca. Uh-huh. Pues eso era un fraccionamiento nuevo, básicamente, ¿no? Había poca gente, apenas si se empezaba a habitar, pues prácticamente no había nada. Uh-huh. Teníamos alrededor de unos 2 o 3 vecinos en toda la cuadra. Y para esto la casa de al lado, exactamente la casa de al lado, pues estaba vacía. Realmente a la fecha pues no la han habitado así mucho. A lo mucho 2 o 3 meses vivieron en ella, pero ya no quisieron seguir viviendo en ella por X razón. Conocemos a los dueños y todo, ¿no? Actualmente la casa está sola, vacía. Sí. Y para esto, pues todo comienza una noche, ¿no? En la que, recuerdo bien, esa noche mi prima había venido a quedarse a dormir aquí en la casa. Y recuerdo que estábamos platicando, eran como las 11 de la noche. Teníamos a una perrita en la casa de al lado porque para esto ya estaba vandalizada, ¿no? Ya le habían quitado vidrios, chapas, los accesorios de los baños y todo. Y para esto teníamos una perrita callejera que la metíamos a la casa para que cuidara.
porque a cada rato se metían a robarle lo que le quedaba, ¿no? Lo poco que le quedaba a la casa. Úchala, sí. Recuerdo que esa noche, como la puerta principal no tenía chapa y hacía aire, se azotaba y pues era algo estresante estar escuchando ese ruido de la puerta, ¿no? Y recuerdo que para esto mi mamá le dice a mi hermana: vete a asomar de la perra que no se salga y cierra la puerta. La amarrábamos con un alambre, ¿no? La puerta, obviamente. Sí. El chiste es que nosotros nos quedamos en la sala platicando, mi prima, mi hermana, mi mamá. Mi hermano menor estaba en el cuarto ya durmiendo. Y sale mi hermana, se va a parar a la casa de al lado, se mete y de repente pues todos escuchamos cómo gritó, ¿no? Un grito así fuerte. Y salimos todos a ver por qué había gritado, ¿no? Mi hermana ya estaba afuera de la casa, tapándose la cara y llorando. La metimos a la casa y le preguntamos que qué había pasado, ¿no? Por qué había gritado. Sí. Y dice que cuando se metió a la casa y abrió la puerta, del lado de, ahora sí que donde está la azotejuela, está la cocina. Dice que ahí vio cómo se asomó una niña y le decía: ven. Y pues ella pegó el grito. Pues ya pasó, ¿no? Cuando ocurre eso, pues semanas después mi hermana pues estaba decaída, se sentía fría. O sea, uno la tocaba y el cuerpo lo tenía totalmente frío. Tenía pesadillas en la noche, pues se puso mal, ¿no? La cosa, después de que pasara eso. Sí. Para esto pasaron meses para que volviera a ocurrir otra cosa similar, ¿no? Ujú. Recuerdo que para esto llega una vecina nueva a la cuadra, pero del otro lado, ¿no? Ujú. Y era una vecina un poco rara, no en el mal sentido, ¿no? O sea, rara en las costumbres que tenía y cómo interactuaba con la gente. Y pues como éramos adolescentes, nos hicimos amigos de ella, ¿no? Para esto mi mamá en ese tiempo vendía botanas, vendía papas, vendía chicharrones preparados y todo eso. Ujú. Sí. Y ella tenía un hermanito que venía a comprarnos, ¿no? Sí. El chiste es que antes de todo, recuerdo que una noche fuimos a una fiesta en la calle de atrás, en la casa de un amigo. Y para esto, este amigo, ya cuando finaliza la fiesta, recuerdo que esa noche eran alrededor de las 9 y se les hace fácil a mis demás amigos agarrar las botellas de vino, de lo que estaban tomando y todo eso, y aventarla a la casa de al lado. Ujú. Y avientan las botellas a la casa de al lado y se escucha el grito de una niña. Pues todos nos espantamos, ¿no? ¿Qué onda? Y para esto algo muy curioso que pasó es que en el momento en el que avientan las botellas, se va la luz por completo en todo el fraccionamiento. Grita la niña y en eso uno de mis amigos entra como en trance y sale de la casa corriendo disparado. Pues nos sacamos de onda, ¿no? Porque pues realmente no estaban así como que muy alcoholizados ni nada como para que les variaran así. Realmente pues intoxicado, drogado no estaba el muchacho, ¿no? Éramos adolescentes, o sea, estábamos pequeños apenas y empezábamos a conocer lo que era el alcohol y todo eso. Y recuerdo que yo me fui corriendo atrás de él. Corrió como 5 cuadras más o menos hasta que lo pude alcanzar y me paré enfrente de él. Cuando me paré enfrente de él, pues él me desconocía y me empujaba y seguía caminando hasta que llegó un punto en el que me desesperé y lo empujé y le solté una cachetada
y solo así fue que reaccionó. Reacciona y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos acá o qué? Y le digo, pues nada, o sea, yo todavía, para no asustarlo ni hacerlo que se sintiera así más extraño de lo que ya estaba, pues le dije que nada, que habíamos salido a comprar unas cosas. Y le dije, yo creo que ya se te subió o algo, ¿no? Y pues ya nos regresamos a la casa de mi amigo, él todo desorbitado. Llegamos y para esto ya regresa la luz en el fraccionamiento. Y pues ya todos preocupados por el grito de la niña, pues ya siendo conscientes fuimos a asomarnos a la casa donde se supone que habían tirado las botellas. Y lo impactante aquí es que cuando llegamos a la casa, resulta que la casa estaba vacía. ¿Cómo crees? Nadie habitaba en esa casa y ese grito, pues realmente quién sabe de dónde salió, ¿no? Todo esto conecta con lo de mi hermana. Ahí viene la cosa, ¿no? Después de que pasa todo eso, pasaron otros meses y recuerdo que esa noche la vecina nueva ya era amiga nuestra y todo. Y recuerdo que se fue mi hermana con ella al parque del fraccionamiento. Esto ella nos lo contó a nosotros, ¿no? Porque yo no estuve presente esa noche. Ella nos relata que se fueron al parque entre ellas dos, así solitas, y se sentaron en los columpios. Aquí lo extraño es que ella le dijo que no se sentara en el de en medio, por X cosa, ¿no? Y mi hermana cuenta que cuando llegaron y se sentaron, ella se puso algo extraña, ¿no? Y le empezó a decir cosas medio creepy. Le empezó a decir que pues ella ya la había visto, ¿no? Y pues mi hermana le preguntó que cómo que ella ya la había visto. Y le dijo que ella necesitaba de su ayuda, que porque tenía el don y que sabía perfectamente que mi hermana podía sentirla y que evitaba verla porque pues no sabía cómo hacerle, ¿no? Y pues mi hermana pues se sacó de onda y dice que en ese momento le dice, hoy te la quiero presentar y ella está aquí con nosotros. Y dice que de repente se empezó a mover el columpio de en medio. Pues ella se levantó corriendo y para esto iba llegando otro amigo, otro vecino que era de la cuadra, porque se habían quedado de ver con él ahí. Y resulta que ya va llegando mi amigo y mi hermana se echa a correr y pues lo abraza, ¿no? Y pues mi amigo pues así de qué onda, ¿no? El chiste es que mi hermana no quiso hablar sobre el tema, ¿no? Esta muchacha le dijo que pues cuando fuera el momento las cosas iban a pasar. Resulta que poco tiempo después el hermanito de ella, el que venía a comprarnos las papas y todo eso, nos empieza a platicar que su hermana tenía en su cuarto un altar al que le ponía rosas y le ponía cosas. Y pues realmente nosotros no le tomamos así mucha importancia. Resulta que el siguiente acontecimiento pasa cuando las cosas se empiezan a poner un poco más perturbadoras en la casa de al lado. Ya en las noches se escuchaba como rasguñaban las paredes y se escuchaba como si movieran muebles y resulta que pues no había ni un solo mueble en la casa. En fin, para esto llega a la historia otras dos personas más. Estas eran un par de hermanas, ¿no? Que para esto ellas practicaban la magia o brujería, llamémoslo así. Y al platicar
con ella sobre el tema, porque para esto mi hermana pues se seguía sintiendo mal, ¿no? Se seguía fría y todo eso, casi no comía. Sí. Recuerdo que estas mujeres vienen y platican con mi mamá y le dicen que pues lo que ellas podían hacer era darle luz al supuesto fantasma de la niña que teníamos al lado de la casa. Ujú. Y para esto mi mamá pues accede, ¿no? Yo creo que por el deber de madre que ella tenía accedió a que ellas hicieran algo para ayudar a su hija. Y pues sí, resulta que esa noche traen velas y todo el cuento y shalala y bla bla bla, ¿no? Y se meten a la casa y empiezan a hacer su ritual para darle luz a la entidad. Recuerdo que esa noche mi hermana se queda en la sala, en el sillón, con el esposo de estas dos mujeres, y mi mamá y yo acompañamos a las dos mujeres a la casa de al lado. Nosotros nos quedamos afuera en todo momento, ¿no? Ellas entraron a la casa, cerraron y prenden la vela. Recuerdo que yo, asomándome por la ventana, veo cómo prenden la vela y están en medio del ritual, y de repente se escucha cómo azotan la puerta, la principal. Uno podría decir que es el aire, pero en ese momento la vela se apaga y sale volando. En el momento en que la vela sale volando, se escucha el grito adentro de la casa. Y pues era mi hermana. Pues ahí nos ven corriendo como locos a la casa nuevamente, y mi hermana ya con una voz cavernosa rasguñando el sillón. Realmente era una escena muy impactante. Claro, la imagino. Yo recuerdo que esa noche estas dos mujeres se aventaron encima de mi hermana y empezaron a decir oraciones y todo, y todavía encima de ellas dos se aventó el esposo de ellas. Y yo recuerdo claramente cómo mi hermana, de dónde sacó fuerzas, no me imagino, pero los levantó, a los tres los levantó. Sí. Y para esto estas dos señoras eran robustas, eran de cuerpo grande, ¿no? Ujú. El chiste es que se pone fea la cosa esa noche. Hicimos oraciones, todo para que pues saliera del cuerpo de mi hermano esa entidad. Sí, amigo. Fue algo Difícil. muy difícil esa noche. Realmente no recuerdo cómo terminó todo porque fue así muy de manera espontánea. La única escena que yo recuerdo así bien fue cuando ella los levantó a los tres del sillón. A los tres. El chiste es que para esto mi mamá le llama a mi abuelo. Para esto mi abuelo, digamos que predica la palabra de Dios. Ujú. Los domingos nos reuníamos toda la familia para escuchar cómo él interpreta la palabra de Dios. Y pues de repente íbamos con algunas otras congregaciones a escuchar pláticas y todo eso. Realmente nosotros no nos consideramos una religión como tal, ¿no? Lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros creemos es en Dios, y simplemente eso. Por eso es que no nos denominamos ni como cristianos, ni como católicos, ni como nada. Únicamente somos personas que conocen la palabra de Dios. Ok. A ver, vamos a ver en qué acaba. Aquí el miedofón y queremos saber. Hace de las suyas el miedo. El punto es que esa noche le habla a mi abuelo y le pasa, bueno, le pone en altavoz a mi abuelo, y mi abuelo empieza a hacer oración por ella, y así es como se detiene por un momento todo eso.
pues ya en la madrugada pues estuvimos con estas señoras platicando. Para esto ellas le empezaron a decir a mi mamá que pues realmente no era el fantasma de una niña, y pues creo que es lógico. Bueno, ahora actualmente creo que es fácil identificar. Yo creo que ningún espíritu o ningún fantasma va a ser un niño, jamás. Pueden Tengo enmascararse entendido que en esta apariencia. los niños tienen un alma pura, no son o no conocen la maldad como tal, y cuando un niño muere pues tiene las puertas del reino de los cielos automáticamente. Pero bueno, en ese tiempo ni cómo saber, ¿no? A ver, vamos a ver si. Y el chiste es que me acuerdo todavía esa noche, mi mamá pues prácticamente nos metió al cuarto, y yo estaba escuchando la plática que tenían, y esta mujer, una de ellas le dijo a mi mamá que incluso yo traía una entidad colgada de mi espalda, que era la que me estaba robando energía. Y el chiste es que según todo esto estaba pasando porque nos estaban aventando brujería, digámoslo así, ¿no? Okay. Pero esto se iba mucho más allá de lo que viene siendo la brujería. Para esto, tiempo después, un poco ya más tranquila mi hermana y todo eso, acontece que no recuerdo qué estábamos haciendo, pero nos invitan a la casa de la vecina que les comento, con la que fue a los columpios mi hermana. Sí. Y resulta que de reojo y todo nos asomamos y tenía un altar a la Santa Muerte en el fondo de su cuarto. Okay. Es cuando caímos en la conclusión o supusimos que al referirse esta muchacha a que ella necesitaba o la necesitaba, estaba hablando de la Santa Muerte, y que la entidad que movió el columpio esa noche era la Santa Muerte. Bueno, en fin, ocurre que para esto el amigo que les había platicado anteriormente, que se había echado a correr, empieza a tener episodios, ahora él. Okay. Sí. El primer episodio, después de que ocurriera lo de la noche que lo fui correteando, que se fue la luz y todo eso, es en el coche de un amigo. A él lo poseía de repente estas entidades y lo hacían querer atentar contra su vida. Recuerdo que esa noche íbamos en el coche de mi amigo y él pues entró nuevamente en trance y se quería aventar del coche. Recuerdo que una noche, en una plática que teníamos así en el patio, porque comúnmente los pocos vecinos que nos juntábamos aquí, bueno, que vivíamos aquí, nos juntábamos o en mi esquina o en mi patio, a platicar, a jugar fútbol, X cosa, ¿no? Sí. Recuerdo que esa noche estábamos platicando y ahora el episodio es con él. Ocurre que esta ocasión al que posee es a él, y es cuando nos empieza a decir lo que quería esta entidad, y lo que quería era llevarse a mi hermano y pues vernos muertos a todos realmente, ¿no? Sí. Resulta que esa noche pues se nos presentó como tal. ¿La vieron? Pues estuvimos platicando con este muchacho, y lo poco que nos pudo decir fueron amenazas prácticamente, ¿no? Ajá. Me platicó cómo me iba a morir yo, y pues básicamente lo único que hacía era atacarnos. Resulta que este muchacho tenía ya antecedentes con otras entidades,
Y lo que él nos pudo platicar después de todo eso y que empezamos a conectar todo, es que él veía a un charro y a un payaso. Esas entidades eran las que lo seguían a él. Y pues lo que hacían era pues, incitarlo a que hiciera o atentara contra él. De hecho tenía rasguños en los brazos y todo eso. Sí. Y recuerdo que pues hasta ahí se calmó todo. Estamos hablando de que todo eso transcurrió alrededor de 2 años y medio. Mucho tiempo. Que fueron episodios de poco en poco, ¿no? En fin, el chiste es que la noche en la que se pusieron las cosas feas por completo, Sí. recuerdo que estábamos en mi casa precisamente, teníamos una fiesta. Y estábamos varios amigos, o sea, ahora sí que nadie me puede dejar mentir, porque hubo testigos que al momento no tenían ni siquiera tan solo una pizca de idea de lo que ocurría en ocasiones, ¿no? Había amigos había gente que ni siquiera eran amigos míos, apenas nos acabábamos de conocer. Ajá. Y esa noche todo se descontroló por completo. ¿Qué ocurrió? Todo empezó con el muchacho, a él fue el que poseyeron primero. Sí. Y pues lo típico, ¿no? La voz cavernosa, los ojos se desorbitaban, se hacían blancos por completo. Y empieza a amenazar a mi hermana, le empieza a decir que se la va a llevar y que se la va a llevar y tal. El chiste es que se brinca y la posee a ella, y ahora son los dos los que están poseídos. Recuerdo que habían 3 muchachos Sí. que estaban parando al muchacho que estaba poseído. Entre los 3 lo agarraban y él los movía así, los levantaba casi, los sacaba volando. Sí. Recuerdo que para esto yo sacó una Biblia que tenía ahí, y ya entre todos pudieron sentarlos en el sillón. Y en el sillón les poníamos la Biblia, y en el momento en el que nosotros les acercábamos la Biblia a la mano y todo eso, ellos entraban, se ponían su cuerpo totalmente tenso y apretaban los dientes, hasta se escuchaba cómo rechinaban sus dientes y todo. Y para esto pues yo empiezo a leer pasajes de la Biblia al azar. Y yo lo único que hice fue decirle a Dios, Dios, ayúdame con esta situación. Y yo leía la Biblia y les empezaba a leer todo lo que me aparecía así. Y recuerdo que esta entidad, la niña, me empieza a amenazar directamente a mí nuevamente, y me empezó a decir que iba contra mí, que pues prácticamente todos íbamos a morirnos esa noche. Ajá. Todo Te se quiso puso espantar. feo con ganas, en serio. Los invitados, los que ni siquiera sabían qué onda, hasta llorando estaban de lo impactante que era la situación, y de lo impactados que estaban también, ¿no? Sí. Imagínense llegar a una fiesta, estar todos contentos y de repente todo se vuelve un caos. Imagínate, Todo se salió sí. de control. Para esto mi mamá vuelve a llamarle a mi abuelo. Ajá. Tu mami le llama a tu abuelo. Y pues entre mi abuelo y yo empezamos a hablar sobre Dios y a decirles que no eran bienvenidos ni en el cuerpo de estas 2 personas, ni en mi casa, ni en nuestras vidas, básicamente. Sí. Para esto a mi abuelo le cortaban, le botaban la línea a cada rato, y en la casa de repente había bajones de luz, había variación de voltaje, y pues era un poquito difícil comunicarnos entre nosotros.
Bueno, entre mi abuelo y nosotros. El chiste es que de tanto que estuvimos ahí peleando, hasta vecinos llegaron. Recuerdo que esa noche llegaron vecinos a apoyarnos, con sus Biblias a hacer oración para que pues todo se tranquilizara. Sí, claro. Me da un poco de risa porque pues realmente es algo tan impactante. Risa Y nerviosa. recordarlo así y saber que estuve presente ahí, como dicen por ahí, es risa nerviosa. El chiste es que llega un punto en el que yo capto un olor, un aroma a rosas frescas en la casa y pues mientras yo me agarraba palabras con estas entidades, se empieza a sentir ese aroma y se empezó a sentir una paz primeramente en mí, y enseguida se empieza a sentir paz en la casa. En un cierto punto llegó hasta haber silencio en la casa. Sí. Y así fue como salieron del cuerpo de los muchachos, ellos todos agotados prácticamente en cuanto todo eso pasó y salieron de sus cuerpos, ellos cayeron desmayados. Entre los vecinos, mi mamá, empezaron a atenderlos para pues hacerlos regresar, ¿no? O sea, les empezaron a poner alcohol en la nariz para que despertaran después de haberse desmayado. Y para esto todos nos empezamos a abrazar, ¿no? Recuerdo que había una muchacha que yo apenas conocía. Sí. Y recuerdo que llegó y corriendo y me abrazó y me empezó a decir gracias. Pues yo realmente no sabía o no estaba al tanto de todo lo que había pasado, por lo mismo de que yo estaba concentrado agarrándome a palabras con estas entidades. Y ella de verdad con una emoción y un llanto tan emotivo abrazándome, Genuino. diciéndome que gracias. Y yo así que, pues, ¿qué está pasando? Pues debe estar muy cansado también. Pues así básicamente terminó todo esa noche. Recuerdo que al día siguiente, en un sueño, se me hizo presente nuevamente esta entidad. Pero esta ocasión yo la soñé en la banqueta, afuera de los límites de la casa. Y pues ella pues lo mismo, me insultaba y me decía que me iba a matar. Y yo lo único que le respondía era: tú no tienes el poder, ni la potestad, ni la fuerza para entrar a mi casa. En el nombre de Dios, te destierro de nuestras vidas. Y recuerdo que en el sueño ella empezó a alejarse hasta el punto en el que ya no la vi nuevamente. El domingo siguiente, mi abuelo, en la plática que daba, dio el testimonio de lo que él había vivido por el otro lado del teléfono. Y él nos platica que en las llamadas, cuando se las cortaban, empezaban a azotarle cosas en su casa, en su propia casa le empezaban a azotar las cosas. Mi abuelo es una persona muy inteligente. Realmente él no es como que crea las cosas así, o tampoco es un fanático religioso. No sé si me doy a entender. Sí. Él, antes que nada, ve o busca que
las razones de las cosas por lo que hayan pasado, ¿no? Y recuerdo que esta ocasión mi abuelo lo dijo con una seguridad que realmente él fue testigo de lo que estaba pasando. Nos platica que entre la llamada él escuchaba voces, que entre las voces de lo que decía mi hermana y lo que él decía, escuchaba aparte otras voces interfiriendo la llamada. Todo eso fue tan emocionante y tan emotivo haberlo vivido de esa manera. Sí, como cualquiera, bueno, ¿no? el punto es que así terminó todo. Ok. Obviamente no acabó al 100%. Actualmente esta entidad sigue, pero ya no tiene el poder de afectarnos como tal o de salir de donde está encerrada. Tengo muchos amigos que incluso ya la han visto. Como les comento, llegaron a vivir personas algún tiempo y los dueños de la casa cuando cuando ya se hicieron propietarios como tal de la casa, Sí. vinieron, la arreglaron, le pusieron los vidrios, todo lo que le habían robado a la casa se lo pusieron, los dueños le pusieron protecciones, todo, la cerraron con llave, le pusieron sus cortinas y todo. Y después de ese momento pues ya nunca volvimos a entrar a esa casa. Los vecinos, no eran, sí eran vecinos, llegaron a vivir tres o 4 meses y se fueron. Nunca No supimos aguantaron. los motivos del por qué se hayan ido, pero actualmente todavía se sigue escuchando el rasguño en las paredes y se sigue escuchando cómo jalan los muebles de la casa. Y como les comento, tengo infinidad de amigos que al momento no me la creen y me dicen, no, es que tú estás diciendo pura tontería, ¿no? Pero de repente cuando voltean a ver a la casa ya les ha tocado que les abre la cortina y ven las manos de la niña cómo jala la cortina. De verdad que hasta por no decir una grosería, Ajá. hasta se les escapa lo que no se les debe escapar. Ij. Incluso muchas personas escépticas, muchos de mis amigos escépticos, por decir, aquí en mi casa, gracias a Dios tengo la fortuna de que muchas personas nos rodean, ¿no? Mucho tiempo mis amigos venían a mi casa a visitarme, hacíamos fogatas aquí, hacíamos carnes asadas y todo, y de repente entre plática y plática salía el tema sobre la niña. Y sí, yo creo que por lo mismo de darle ese poder de recordarla, se hacía presente y se manifestaba o se manifiesta haciendo lo que les comento. Sí. La última vez que me pasó algo así, que estuvo fuera de lo común, yo tengo gatos en la casa. Recuerdo que se me desaparecieron 4 días estuvieron desaparecidos mis gatos. Si no es porque uno de mis amigos me dice, oye, ¿no es tu gato el que está allá adentro? Y yo, ¿mi gato? ¿Cómo mi gato, no? O sea, esa casa está totalmente cerrada. No creo que mi gato se haya metido. Sí. Y sí, me acerco a la ventana y le hablo y sí, era mi gatita la que se estaba asomando por la ventana. Pues ya, como pude, le hablé al vecino, vino el vecino, abrió la casa y sacó a mis gatos y efectivamente nos corroboró que la casa estaba totalmente cerrada. No sé qué intenciones haya tenido, pero como se los vuelvo a repetir, no tiene la fuerza para afectarnos ya. Sí. Obviamente pues no es el fantasma de una niña, No.
estamos hablando de un demonio o X entidad la que se resguarda al momento aquí en esa casa. Y pues es todo. Realmente amigo, así termina vaya. esta anécdota. Muy bien. El fantasma errante.